Buenas tardes y gracias por su sintonía. Hoy tenemos con nosotros al abogado Silvino Díaz, que nos va a hablar hoy sobre inteligencia artificial, pero antes de empezar el segmento, como siempre, le damos las gracias al equipo de producción de WLRN en español, gracias a Al, Justin, Michael y John para hacer esta programación en español posible. Y como siempre, a ustedes muchísimas gracias por estar con nosotros todos los domingos. Y ahora, con un gran orgullo, les presento a nuestro invitado de hoy, a Silvino Díaz. Bienvenido. Muchas gracias por tenerme, Ana. Siempre es un placer estar aquí. Sí, gracias por regresar. La última vez que viniste hablamos mucho sobre la música y cómo es que las leyes tienen que ver con ese tema. Pero hoy vamos a hablar un poquitico de las cosas diferentes, pero son muy relevantes ahora. Pero como siempre, queremos saber un poquitico sobre usted, dónde eres y cómo es que usted llega hasta ser abogado. Claro que sí, con mucho gusto, Ana. Mi nombre es Silvino Díaz, soy abogado de entretenimiento, soy asociado y director de la división de Derecho de Entretenimiento de la firma EPGD Business Law. Estamos aquí en Miami, en la 37 y la 8. Somos una firma de derecho empresarial con distintas áreas de práctica: litigio corporativo, franquicia, real estate, propiedad intelectual, planificación sucesoral y entretenimiento. Llevo trabajando como artista mucho más tiempo que mi práctica profesional, pero como profesional en el campo ya tengo 10 años trabajando en esta área. Tengo licencias en Puerto Rico y en la Florida y me dedico a asistir tanto a artistas creativos, pero al ecosistema que los rodea en distintos asuntos legales. Pueden ser asuntos de contratos, asuntos corporativos, asuntos de litigio y disputas y propiedad intelectual, entre otros. ¿Y cómo es que la inteligencia artificial, uno no piensa que tiene que ver con las leyes y con lo que usted hace? ¿Cómo es que se usa inteligencia artificial en esa rama? Sí, bueno, como la mayoría de sus oyentes y audiencia y ustedes se han notado alrededor de los últimos 2 años, el impacto de la inteligencia artificial ha permeado todas las industrias y toda la tecnología. Y ahora pues uno tiene inteligencia artificial en el móvil, en la computadora, lo utiliza para procesos que han creado eficiencias para muchos aspectos de nuestra vida. Y de esa forma pues también ha afectado la manera en que las personas crean. Yo creo que quizás el ejemplo más claro y común es lo que se llaman los language models, que son tecnologías que utilizan inteligencia artificial para hacer un output, para entregarte un producto escrito, ya sea una instrucción, un párrafo, una carta, un correo electrónico, que es creado enteramente por una máquina. Y esa máquina pues está apoyada por billones y billones de puntos de data, ya sean otros libros, ya sean imágenes, ya sean artículos de noticias, y con esos puntos de data la máquina te saca un producto a través del lenguaje y a través de imágenes y a través de cómputos y procesos. Y de esa forma, si uno es un creador, si uno es, por ejemplo, un guionista y estoy buscando crear un diálogo, yo le puedo pedir a la máquina: créame un diálogo entre personaje X, personaje Y, están hablando de este tema, se está discutiendo tal cosa, y la máquina me lo va a sacar y voy a tener un producto que para todos los efectos es creativo. La pregunta entonces es: ¿eso está sujeto a ser protegido por las leyes de propiedad intelectual, en particular las leyes de los derechos de autor, de copyright? Y si se considera un acto creativo del humano o un acto creativo de la máquina. Y entonces esa discusión, pues, bien interesante. Ahí nosotros los abogados entramos un poco a tratar de solucionar. Sí, y es increíble. Le da la información a una máquina y te da algo entre segundos. No estamos hablando como días, segundos. Es algo muy rápido y cada día está mejorando. Pero para las personas que quizás no tienen mucho conocimiento de esta área, ¿nos puede explicar qué exactamente es inteligencia artificial? Claro, la inteligencia artificial, desde el punto de vista, ¿verdad?, como yo lo observo, más desde el punto de vista legal, lo defino como tecnología que puede aprender de sí misma y que puede utilizar ya sean algoritmos
para mejorar sus procesos, para conocer a la persona que le está hablando y para poder hacer preguntas, indagar y convertirse en lo que se asemeja el funcionamiento de un cerebro humano. Así es como yo trato de caracterizar la inteligencia artificial. Es una máquina que aprende de sí misma y aprende de los inputs que se le da y puede evolucionar en su aprendizaje. Y de esa forma, cuando uno está en ChatGPT, pues ChatGPT va a recolectar puntos previos de tu conversación con esa máquina para traer contexto y para poder brindar claridad y más información. Se siente como si estás conversando con un cerebro humano, porque eso es lo que la inteligencia artificial trata de imitar, esos funcionamientos que hacen que parezca que estás hablando con otra persona. Y pues de esa forma la pregunta se surge. Si yo utilizo inteligencia artificial para crear algo, ya sea una obra artística o literaria, que es lo que usualmente está protegido por copyright, ya sea una escritura, un libro, una novela, una imagen, una película, imágenes que se mueven, ¿en qué punto es mi creatividad? ¿En qué punto es la creatividad de la máquina? ¿Y cuál de esas ambas cosas son protegibles? Porque eso pues tiene consecuencias con llevar cosas al mercado, explotar comercialmente activos, poder vindicar los derechos de uno, asegurarse que otra gente pues no copie o imite lo que uno está haciendo. Pero entonces la pregunta sigue siendo la misma. Si la máquina lo creó, ¿le pertenece al humano o le pertenece a todos? ¿Le pertenece a la máquina? Y esos son los temas interesantes que pues estamos viendo desenvolverse ahora en el derecho. Y con su experiencia, ¿es una área como gris o es blanco y negro? Si lo creó la máquina, no tiene derecho una persona. Sí, hay aspectos de la ley que ayudan a clarificar más en la parte, yo diría, como regulatoria, porque como te puedes imaginar, llevar casos a la Corte y que lleguen a la Corte Suprema y que se ventilen de esa forma, pues toma tiempo. Lo más inmediato, y lo mismo con legislación en el Congreso, no es de la noche a la mañana. Yo creo que lo más inmediato que se ha podido ver desde el punto de vista de los copyrights, de lo que son las obras artísticas y literarias que están fijadas en un medio tangible de expresión, ha sido que la Oficina de Copyright de los Estados Unidos, en la Biblioteca del Congreso, se haya expresado a través de distintos dictámenes y guidelines para brindar claridad. Porque obviamente la Oficina de Copyright es la oficina que en efecto le otorga a los autores los certificados de copyright y que en efecto dice, esta obra te pertenece a ti. Y en ese aspecto, pues ellos están en una posición de decir, mira, todas estas obras que nos están llegando, que están siendo en todo o en parte creadas con inteligencia artificial, así es que las vamos a tratar para efectos de decidir si vamos a brindarle o no el certificado de protección de derecho de autor. Y lo que han dicho es que básicamente, y para simplificarlo para la audiencia lo más posible, es que si tú creas una obra utilizando inteligencia artificial, aquellos elementos de la obra que fueron creados con la tecnología de inteligencia artificial no son protegibles por copyright. Sin embargo, aquellos elementos creativos que tú como humano aportaste sí son protegibles. Y para darte un ejemplo, porque este fue el caso que trajo esto a la luz, una novela gráfica, es decir, un cómic que se creó por un humano, el diálogo, el texto se creó por un humano, pero las imágenes los creó la inteligencia artificial, pues las imágenes no serían protegibles bajo la ley de copyright, pero la historia, la narrativa, el texto sí lo sería. Sí, se complican las cosas porque yo me imagino que también la oficina de copyright, ellos van a recibir un montón de quizás quejas o aplicaciones, porque muchas personas están también creando, porque esto es muy rápido. Y hay muchas cosas pasando. Quiero tomar un step back. ¿Nos puede decir qué es la diferencia entre porque mencionaste copyright y mencionaste quizás trademark? ¿Hay una diferencia entre los dos y cómo se aplica? Claro. Y para aquellos, ¿verdad? En la audiencia siempre me gusta empezar desde lo más básico porque estos temas a veces se pueden confundir un poco. Yo diría que el término sombrilla es propiedad intelectual. Y yo definiría propiedad intelectual como aquellos activos que son producto de la imaginación humana. Y en eso pues pueden haber distintas ramas.
Las 4 ramas que se establecen dentro de la propiedad intelectual son los derechos de autor, las marcas comerciales, trademarks, las patentes y los secretos comerciales, los trade secrets. Los derechos de autor se definen como obras artísticas y literarias que están fijadas en un medio tangible de expresión. Y pues vamos a desempacar eso un poquito. Obras, es decir, una creación expresiva, artísticas o literarias, pues pueden estar en distintos campos, ya sea la danza, ya sea los videojuegos, ya sea una novela, una película, una fotografía, una ilustración. Esos son obras artísticas o literarias porque son expresiones de ideas. No es la idea de por sí, como por ejemplo un invento que estaría protegido por una patente. Y entonces fijado en un medio tangible de expresión significa que pues tiene que tener permanencia. Yo dibujo en un napkin un muñequito, pues eso está fijado en un medio tangible de expresión, es una obra porque yo la creé y es una expresión, ¿verdad?, de la imagen que yo quise describir. So, una idea no es suficiente. Correcto, y eso es excelente punto. Si yo tengo una idea de una creación, pero no la he fijado en escrito o en una ilustración, en una fotografía, pues todavía no se considera una obra. Y por eso siempre a veces tengo personas que vienen a la oficina y me dicen, quiero proteger una idea. Y entonces pues eso es bien más difícil de entonces articular porque hay que primero fijar esa idea en algún lugar, ya sea una presentación, ya sea un invento, ya sea en otro medio. So, eso son lo que se conoce como copyright. So, siempre que estamos pensando en copyrights, pensemos en, número uno, es esto una obra creada por un humano y está fijada en algún medio. Los trademarks pues son indicadores de origen que sirven para orientar al consumidor, como lo puede ser el nombre de un producto, como lo puede ser un logo, como lo puede ser un eslogan, un sonido, una mascota, que si te fijas tienen elementos que parecen ser obras artísticas o literarias, porque un logo ciertamente es una creación, una expresión fijada en un medio. So, tú puedes tener un logo que es protegido por copyright, pero a la misma vez sirve como marca comercial. So, un mismo activo puede tener 2 tipos de protecciones bajo el régimen de propiedad intelectual, bajo distintas categorías. Como Coca-Cola. Exacto. Okay. Exacto. So, por ejemplo, los osos polares de Coca-Cola son una mascota, ¿verdad? Igual, son una expresión artística y literaria porque es una ilustración de un oso polar, pero sirven para orientar al consumidor de que cuando tú veas en una góndola de supermercado este oso polar, vas a pensar en el producto de Coca-Cola. Y pues la compañía tiene un interés en proteger ese activo porque eso es lo que orienta al consumidor de que están siendo servidos ese producto. Que tiene un efecto práctico importante porque si de repente otra compañía de refrigerios quiere utilizar un oso polar para vender su cola, el usuario que va y compra el producto quizás se confunde pensando que compró el producto de la Coca-Cola y el producto de un competidor. Y entonces la ley trata de proteger a los consumidores a no ser engañados por prácticas comerciales que traten de aprovecharse de ese goodwill que establecen compañías como Coca-Cola para sus logos y su... Y usando ese ejemplo, que la persona se confunde, es como que creo que pasó recientemente con Palacio de los Jugos, que había alguien que creó algo muy similar, los mismos colores, Claro. No decía la misma cosa, pero sí era como que, bueno, usted conoce a Palacio Claro de los que sí. Jugos. Era casi igual y ellos lo llevaron a corte Exacto. por esa razón. Sí. Pero sí, y yo entiendo, las personas se confunden y van a recibir este servicio pensando que es otra compañía. Y eso Correcto. es donde usted viene y trata de ayudar a su cliente. El estándar, o sea, la manera en que la ley y las cortes miden si en efecto ha habido esa conducta y como le llaman la competencia desleal, es lo que se llama probabilidad de confusión. So, si el Palacio de los Jugos, en su ejemplo, entiende que un competidor está desenvolviéndose en esfuerzos de competencia desleal, tratando de engañar al público, utilizando los mismos colores, utilizando quizás un nombre que se parece, utilizando otros activos comerciales para desorientar a ese consumidor, lo que el que representa la marca tendría que probar es que los consumidores es probable
que se confundan al ser expuestos a este indicador de origen y entonces afecte adversamente a la empresa porque consumidores que comprarían tu producto, compraron el producto de otro al ser engañados por esas tácticas comerciales. Hay elementos no solamente de propiedad intelectual, sino también elementos de lo que se llama competencia desleal en cuando determinamos si una marca tiene derecho o no a prevenir que otro competidor haga algo con esos activos, porque igual como te puedes imaginar, también se puede prestar la situación en donde una empresa quiera monopolizar algún activo comercial que no le pertenece, como por ejemplo, no, pues ahora nadie puede utilizar el color rojo de mis competidores y eso pues puede servir de desincentivo porque pues es bien difícil monopolizar un color. Esos son el tipo de dinámicas que se ven cuando vemos las disputas de derechos de marca. Y regresando en la tema de inteligencia artificial, vamos a suponer que yo tengo mi bufete y yo quiero ahora crear un logo, porque yo sé que ahora este tipo de computadora, lo que es, puede crear una imagen y puede crear un logo. Eso sería, usando mi nombre, yo le dicto, yo quiero estos colores, quiero el nombre del bufete, y que aparece una flor, por ejemplo, algo muy detallado. ¿Eso sería protegido por copyright o por trademark? Eso es una excelente pregunta. Yo diría lo siguiente, igual que hablamos ahorita que cosas como logo, al ser un activo que es tanto una expresión creativa como un indicador de origen para un comercio, pueden caer bajo los dos regímenes. Es decir, puede que haya un elemento de copyright operando a la vez que haya un asunto de trademark. Y eso está bien. Yo diría lo siguiente, si el logo fue creado por inteligencia artificial como obra artística o literaria fijada en un medio tangible de expresión, al no ser producto de la imaginación humana y el ser producto de una máquina, según nos ha dicho la oficina de copyright, el logo no sería protegido por copyright, pero al ser un activo comercial de un negocio que está en el mercado vendiendo un producto con ese indicador de origen, en este caso un logo, sí podría ser protegido como un trademark, porque el estándar, o sea, el que una marca comercial sea protegible o no por trademark no necesariamente tiene que ver con que si esa marca fue creada por un humano o una máquina, sino si esa marca está orientando al consumidor para que compren un producto y el consumidor entiende que esa marca te dirige al producto. Eso tiene mucho que ver con cómo una persona lo percibe, o como si yo voy a, en vez de comprar esto, voy a comprar esta porque ese es el brand que yo conozco. Si estoy confundida por los colores, por el nombre, por lo que sea, eso sería como algo que sería protegido en trademark. Correcto, correcto. Siempre que pensamos en marca hay que pensar en uso comercial y hay que pensar en bienes y servicios, porque en el caso de un producto que puede tener un nombre, como por ejemplo Apple para vender computadoras, pues la palabra Apple se usa para otras cosas. No es como si Apple puede venir ahora y decir nadie más puede utilizar la palabra Apple para más nada, porque es una palabra que tiene uso en otros contextos que no tienen que ver con las computadoras y los móviles y la tecnología. Ahora bien, en el contexto de esa industria, ellos sí tendrían un derecho de decir, mira, nadie puede venir a hacer computadoras y aparatos móviles con la palabra Apple, porque los que te vayan a comprar el producto van a pensar que me están comprando a mí. A diferencia de otros contextos, la ley de marcas también establece que para proteger tu marca, tú tienes que establecer en qué categoría de bienes y servicios estás operando. De nuevo, para que no monopolices toda una iconografía o una palabra cuando solamente tiene un uso bien específico dentro de una industria y un consumidor. ¿Y qué consejo quizá le daría a una persona que tiene ciertas preguntas sobre si la marca de ellos van a estar protegidos? Vamos a suponer que, no la marca, pero quizá yo quería crear un libro de niños y yo usé
inteligencia artificial para ayudarme con las ideas, pero quizá no son exactamente como lo creó el ChatGPT o cualquier mecanismo que está usando. ¿Eso sería protegido o qué debería saber yo para protegerme? Sí, el depender enteramente de tecnologías que utilizan inteligencia artificial para que sean el conducto principal de la creación, yo diría que estás más en riesgo haciendo eso que si, por ejemplo, usas esa tecnología para que respalde ya sea tu proceso de investigación, tus borradores y todo lo que viene antes de esa creación final. Es decir, si yo soy un escritor, un guionista y quiero crear un diálogo de una escena y me gustaría que la inteligencia artificial me oriente, pues utilizar ese apoyo como eso mismo, como una forma de apoyo, pero al final del día yo ser la persona que me siento entonces a redactar ese texto. Puede que utilice inteligencia artificial para que me ayude a crear borradores preliminares, para que me oriente en cuanto a, mira, este formato funciona, este personaje se está comunicando con este tono, lo mismo con una ilustración. Yo como cineasta o como ilustrador, le pedí a la inteligencia artificial que me cree una maqueta de una posible toma, pero yo voy, entonces la retrato por mi cuenta, o yo entonces a base de eso ilustro por mi cuenta, para que haya ese elemento humano que pueda hacer que sea protegible. Pero sencillamente que venga de la máquina me lo imprime y de la impresión así sale al mercado, pues entonces como no ha habido una intervención humana, pues entonces la obra está en riesgo, que no significa que no lo puedes usar. Pero entonces, si mañana otra persona utiliza ese producto, se copia, lo comercializa, ese producto no tiene derechos, o tú no puedes ir y demandar a esa persona, tú no puedes prevenir a esa persona de utilizar ese producto porque no tiene protección. Sí, entonces no está, exacto, no está protegido. Lo que yo estoy entendiendo es que es más como un asistente. Si quieres usar este tipo de inteligencia artificial, es más para poner las ideas en algo más concreto, pero no puede necesariamente ser el último producto de la computadora o lo que sea. Correcto, sí, no, y me pasa a mí en mi fase creativa que preparando imágenes para un photoshoot, que quiero imaginarme, me gustaría hacer esta toma en este estudio con estas personas, tienen esto puesto, la luz viene de aquí, hay tantas personas en el frame, y entonces la máquina me saca una maqueta, pero esa no es la foto. Yo entonces con eso pues voy y lo uso como respaldo para entonces yo finalizar la idea. Y yo creo que por lo menos si estás buscando proteger tus creaciones, debes ser tú la persona que al final crea la cosa, respaldándote de toda la información, de todos los borradores, de todo el insumo, y entonces, pero tú al final debes ser el creativo. Vamos a usar ese mismo ejemplo. Quería hacer un photoshoot, usé mi asistente de artificial inteligencia y me dio como un borrador. ¿Qué sería el próximo paso? Vamos a suponer que ya hice el photoshoot y usé eso como una dirección para ayudarme a hacerlo más eficiente. ¿Qué sería el próximo paso para proteger esa creación que yo hice yo misma con quizá consejo o guidance de lo que me produció el Claro, AI? excelente pregunta. Yo diría lo siguiente, según la ley de copyright en los Estados Unidos, la obra le pertenece al autor o autores desde el momento en que se fija en el medio tangible. Desde el momento en que tú presionaste el botón de la cámara y esa fotografía se capturó, tú eres el dueño de esa obra. Lo que la oficina te invita y te requiere hasta ciertos puntos es que tú solicites ese certificado, porque ese certificado es lo que te brinda a ti la oportunidad de ir a la corte y demandar en caso de que haya una situación de una infracción a tus derechos. A través de ese proceso de solicitud, tú sometes la obra, tú pones tu información, el autor, la fecha de creación, fecha de publicación, pones también un check de que no fue creada utilizando inteligencia artificial, dando esa garantía, ¿verdad? Y poniendo la verdad, so pena de perjurio.
Y entonces se te otorga un certificado y pues ya, como quien dice, tú tienes esa evidencia de que tú eres el dueño o la dueña. Cuando se trata de obras fotográficas hay que tener en mente lo siguiente, especialmente cuando uno está retratando lugares, otras obras, personas, cosas que puedan estar protegidas por derechos de propiedad intelectual, derechos de imagen. Tú quieres asegurarte que tú obtengas un permiso de todos los dueños de esos derechos. Vamos a suponer que fue un photoshoot de una modelo, que obtengas el release de la modelo autorizando el uso de su imagen para propósitos de la fotografía. No que la foto no sea tuya, pero si tú mañana la pones en una revista, la modelo te va a decir, espérate, estás utilizando mi imagen para propósitos comerciales sin mi consentimiento. Y pues allá hay otro asunto ya de derechos personales de la imagen y comerciales que van más allá de tú como dueño de la obra, pero cuando uno está colaborando en obras creativas, casi siempre, no todo el tiempo, las obras creativas pues no son siempre creadas al vacío y por una persona. A veces hay un maquillista, a veces hay un iluminotécnico, a veces hay un sonidista, a veces hay una persona que hace postproducción. Toda persona que contribuye al proyecto, si tú quieres ser el dueño entero de la obra, quieres asegurarte que esas personas te consientan y te autoricen entregarte los derechos o brindarte una licencia o una autorización. Y ahí es donde usted puede ayudar a los clientes en los contratos y hasta la aplicación con la oficina de Trademark. Correcto. Bueno, Silvino, ya se nos está acabando el tiempo. Nosotros podemos estar aquí hablando de esto por horas, pero si usted tiene últimas palabras para nuestros televidentes. Claro. Bueno, les agradezco por su tiempo. Espero que se hayan disfrutado y encontrado esta información nutritiva y productiva para ustedes. Se pueden comunicar conmigo a través del contacto que le estamos brindando. La oficina es EPGD Business Law. Mi nombre es Silvino Díaz y siempre agradecido y contento de estar con ustedes aquí. Bueno, muchísimas gracias por toda esa información y a ustedes hasta la próxima semana.